Buenas noches, bienvenidos a su programa Sola Escritura, un recorrido por la Biblia. Estamos esta noche estudiando el capítulo 17 del libro del Evangelio según Mateo, la segunda parte, para recordar un poquito que vimos la semana pasada. En la primera parte está la narración de la transfiguración de Jesús. Si usted no tuvo oportunidad de ver el estudio de la semana pasada, le invito a que pueda buscar en el Facebook de Iglesia Verbo Zona 16. Ahí quedan registrados todas las sesiones de estudio. Así que hoy vamos a estudiar a partir del versículo 14 hasta el versículo 27 de este capítulo 17. Vamos a entrar en materia de una vez. Vamos a subdividir la lectura en tres porciones, del 14 al 21, del 22 al 23 y luego posteriormente del 24 al 27. Así que lo vamos a poner acá. Déjenme un momentito. Ajá. Váyame la lectura. Voy a leer en esta oportunidad la versión Reina Valera 60. Denme un momentito, solo quiero ver si puedo poner aquí en mi dispositivo. Por alguna razón, la transmisión acá, sí veo que estamos transmitiendo en vivo, pero fue a mí eh, a manera de monitoreo, poder ver la transmisión y también poder saludar a las personas que se conectan con nosotros cada noche. Sí, por alguna razón no me está. Bueno, Mateo 17:14 dice de esta manera. Vamos a ver una cosa más acá. Sí, 17:14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y yo le he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Y viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Muy bien, vamos a poner acá varias versiones de la Biblia en paralelo para comparar cómo han sido traducidas en otras ah, versiones. Así que estamos en el versículo 14 en adelante. Ah, es bueno traer en mente de que ellos han estado en el monte de la transfiguración. Dijimos la semana pasada que no se sabe exactamente en qué montaña fue, solo dice que era una montaña alta. Y ahora vienen bajando y cuando llegan al pie del monte dice que había mucha gente. Aquí dice las versiones más formales a un gentío. Cuando llegaron a la multitud, dice la versión NTV. Ah, déjenme ver una cosa acá. ¿Por qué no me está mostrando hoy?
que, que la versión, la penúltima, la tenemos incorrecta aquí. Debería ser esta, ¿no? Un momentito, por favor. Ahí está. De algo notaba yo un poco extraño, ¿no? Eh, dice, cuando llegaron a la multitud, dice NBI, al pie del monte les esperaba una gran multitud. Y luego la versión Palabra de Dios para Todos dice, se reunió otra vez con la multitud. Eh, no sé cómo se enterarían ellos que ellos estaban ahí arriba, ¿verdad? Pero había un buen grupo de gente esperándolo. Y Jesús se acerca a esta gente que está al pie del monte, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? Dice que vino a él un hombre que se rodeó delante de él diciendo, antes de seguir leyendo, este es el pasaje paralelo a esto y lo menciono porque vamos a leer un par de cosas que los otros evangelistas añaden a la historia. Está en Marcos 9 14 al 29 y también en Lucas 9 37 al 43. En esta oportunidad sí voy a mencionar algunas cosas que los pasajes paralelos de los otros evangelistas mencionan porque le añaden bastante riqueza, algunas cosas que Mateo en este caso obvia. Bueno, dice entonces que cuando bajó, un hombre vino delante de él y se arrodilló delante de Jesús, diciendo, Señor, ten misericordia o compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente, muchas veces cae en el fuego o en el agua. Aquí en la versión Reina Valera y en la textual, la palabra que han traducido eh, viene del vocablo griego justamente que tiene que ver con la luna, por eso han traducido lunático. Yo recuerdo claramente que en tiempos antiguos, en tiempos de mi abuelita, como suelo decirlo, ¿verdad? Esta era una palabra un poco más común cuando alguien tenía eh, algunos problemas mentales, algunos les señalaban de que eran lunáticos. Eh, y aquí justamente esa es una palabra griega que tiene que ver con una enfermedad que viene por influencia de la luna. Pero eso era por la creencia popular de que la luna tenía efecto particularmente en el área de la salud del ser humano. La luna tiene muchos efectos en la marea, en en la forma como la savia de las plantas se transporta hacia arriba o hacia abajo y por eso hay ciertas prácticas agrícolas que se hacen en ciertas etapas lunares, como la poda, la cosecha, etcétera, ¿verdad? Pero no está demostrado que tenga un efecto sobre la salud humana, pero en ese tiempo sí se creía y por eso habían acuñado esta palabra que era lunático. Eso es lo que dice en la Reina Valera. Si usted se da cuenta, en la NBI ha puesto, le dan ataques y aquí en la versión Palabra de Dios para Todos, específicamente tiene epilepsia y sufre terriblemente. Básicamente la descripción de lo que a este muchacho le pasaba es lo que hoy se conoce como una de las enfermedades nerviosas que se llama la epilepsia. Más adelante, Mateo no lo dice, pero en el caso de Marcos sí dice, porque él le daban ataques y caía y echaba espumarajos, etcétera. Algunas de esas manifestaciones son atribuidas modernamente a un ataque de epilepsia. Por cierto, y vale la pena mencionarlo acá, no necesariamente todos los casos de enfermedades nerviosas tienen un componente espiritual. Voy a volver a repetir eso. No necesariamente todos los casos de enfermedades que tienen que ver con el sistema nervioso tienen que ver con algo, una posesión o una influencia espiritual. Algunos son por
asuntos internos del cuerpo, descompensación de hormonas, golpes, etcétera. Entonces, no necesariamente que esto establece aquí un absoluto en que todas las personas que tienen alguna enfermedad del sistema nervioso están siendo influenciados por espíritus. Eso es importante comentarlo, ¿verdad? En este caso sí dice que era porque el muchacho estaba poseído por un demonio. Mateo no profundiza en esto hasta el final, que dice que Jesús reprende al demonio y el muchacho sana, pero en el caso de los otros evangelistas sí lo, sí lo mencionan algunas cosas que nos pueden traer acá a mayor luz. Déjeme ver si encuentro rapidito, página 111, y una multitud. Ajá. Y ajá, dice, eh, en inglés, en una de las traducciones en inglés dice, tiene epilepsia y sufre terriblemente, parecido a lo que dice la versión Palabra de Dios para Todos, la quinta columna. Y en el Evangelio de Marcos dice, tiene un espíritu que no lo deja escuchar, ¿verdad? Y, vamos a ver, sí, y dice cabalmente que lo tira al suelo y lo hace convulsionar, etcétera, ¿verdad? Aquí en Mateo dice que lo tiraba en el fuego y muchas veces en el agua, ¿verdad? Y el punto es que dice, lo he traído a tus discípulos, pero ellos no han podido hacer nada. Se cambió acá. No lo han podido sanar, no pudieron sanarlo. Eh, Eso está de manera similar. Ahora, la respuesta de Jesús después de esto es sumamente interesante y es fuerte. Algo está pasando aquí con esta. Porque 17, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo está con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Hasta cuándo? Es una forma de mostrar que esta situación realmente lo incomodaba mucho porque él esperaba que los discípulos se comportaran de otra manera, porque dice, yo lo traje a tus discípulos. Ah, por cierto, cuando bajaron de la montaña, dice que también habían algunos religiosos ahí y estaban discutiendo, había una discusión ahí al respecto de este caso, ¿verdad? Ah, Jesús se molesta aquí. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Generación incrédula y perversa. Vamos a ver, sí. Generación incrédula y perversa, es traducido acá. Eh, Gente corrupta y sin fe, dice acá. Aquí una cosa que quiero mencionar, sí, es que cuando dice acá generación incrédula, el griego menciona sin fe, generación sin fe. Y por eso aquí en la NTV han puesto gente corrupta y sin fe, ¿verdad? La palabra de Dios para todos lo pone coloquialmente, uno pareciera, pero fue así de fuerte porque él dice partida de incrédulos. Es que realmente a él le molestaba este punto que habiendo pasado tanto tiempo ya con el Señor, habiéndoles enviado e impartido poder para sanar enfermos, para echar fuera demonios, en este caso no pudieron. Pero recuerde este punto aquí, cuando él les dice generación incrédula, esa palabra que se usa ahí es, ustedes no tienen fe, ni siquiera un poquito, no tenían, no creían. Ese es el punto que incomoda aquí a Jesús. Él dijo, tráiganme aquí al muchacho. Y en medio del 17 y el 18, porque el 18 dice, Jesús reprendió al demonio. Ahora aquí se entiende que era porque estaba poseído por un demonio, ¿verdad?
En medio de esas dos versículos, en las otras narrativas, hay algunas cosas que vale la pena mencionar. Dice que am, Jesús le preguntó al padre, al papá del muchacho, ¿desde cuándo está así? Y él le dice, eh, desde que estaba niño. En Marcos, ahí donde él menciona que a veces lo tira en el agua y en el fuego para destruirlo. Ah, y el padre le dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia. Y Jesús le dice, ¿cómo que si puedo? Al que cree todo lo es posible. Este es un punto bien interesante, aunque no estamos leyendo hoy el Evangelio de Marcos, pero este sí es un punto que vale la pena saltar, que Jesús le dice, ¿cómo así? ¿Cómo que si puedo? O sea, Jesús puede hacer todas las cosas, pero Jesús le dice al que cree, todo le es posible. O sea, como que dice, si pudieras creer, entonces te será posible. Y el padre le dice, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. O sea, el padre está diciendo, bueno, yo sí creo, pero a veces tengo mis dudas o a veces no sé si mi fe es suficiente para que hagas esto, ¿verdad? Y dice también Marcos, porque aquí en el 18 leímos que Jesús reprendió al demonio, el cual salió el muchacho y quedó sano. Hasta ahí la historia, o sea, es una historia resumida. En en la narrativa de Marcos dice que eh, él reprendió al espíritu sordo y mudo, te ordeno que salgas, ¿verdad? Y que no vuelvas a entrar de nuevo. Esto es importantísimo aquí también. Y des- dice que el espíritu lo hizo hacer una nueva convulsión. Eh, por cierto, déjeme ver dónde está esa parte. Estoy buscando, perdone que estoy buscando aquí en este libro que es una armonía de los evangelios. Están las tres columnas, pero no el mismo versículo, sino en diferentes narrativas. Y está en inglés, por eso tengo que buscar un poquito más. El asunto es que el Espíritu se manifiesta aquí, ¿verdad? Y cuando Jesús le ordena que salga, convulsionó y algunos pensaron, se murió. Pero Jesús dice que le tomó la mano y lo levantó, ¿verdad? Y entonces el muchacho quedó completamente sano. En este caso, esta manifestación sí era causada por una posesión demoníaca. Pero ya mencioné que no necesariamente todas las enfermedades que tienen que ver con el sistema nervioso, la epilepsia y otras parecidas tienen que ver con una posesión o una opresión demoníaca. Ok, 19. Después los discípulos se le acercaron a Jesús y en privado le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Aquí no dice qué estaban haciendo los discípulos, o qué hicieron, o cómo lo hicieron, pero no pudieron, porque el Padre le dice, lo traje a tus discípulos, pero no lo pudieron sanar. Y es donde Jesús, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Incrédulos y perversos, ¿verdad? Entonces Él les dijo, porque tienen tan poca fe. Déjenme ver de nuevo acá. Eso está incorrectamente traducido. Y obviamente no soy un experto en traducción, pero para poder entender lo que Jesús está diciendo acá, porque después les dice, porque si ustedes tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían hacer esto y esto. Y entonces aquí pareciera que le dice, no tienen suficiente fe. ¿Qué fue lo que había dicho ahí arriba Jesús? Porque ustedes no tienen fe. Eso es lo que dice en griego. Son incrédulos. El incrédulo no cree, ni siquiera un poquito. Y entonces Él les dice, porque ustedes no tienen fe. No dice, tienen tan poca o por vuestra poca fe. En realidad, en todas las traducciones aquí no dejan ver la riqueza del pasaje.
En realidad dice, porque ustedes no tienen fe. Y por eso les dice, les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, entonces podrían hacer esto y esto. El problema de ellos es que realmente no creían. No es que tuvieran menos que un grano de mostaza, no sé si me estoy explicando. O sea, el problema no era que era pequeñísima, pequeñísima su fe. No, la palabra griega dice, a causa de que ustedes no tienen fe. Dice acá, apistia es la palabra griega. A es un prefijo que significa sin y pistia tiene que ver con pistis, que es la palabra fe. Entonces significa sin fe, no es poca fe. Ahora tiene sentido lo que después Jesús dice. Si ustedes tuvieran un poquito de fe, aunque sea ese poquito, sería suficiente para decirle a la montaña, trasládate o échate, quítate de aquí, pásate para allá, y nada os sería imposible. Este es un mensaje tremendo para nosotros. Y, y muchos podríamos decir, pues sí, todo lo que tenemos que hacer es buscar ser hombres y mujeres de fe y ser como el papá que cuando Jesús le pregunta, ¿crees que puedo hacerlo? Él fue bien franco cuando le dice, sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. O sea, creo que no tengo la suficiente fe, ayúdame, ¿verdad? Fue franco. Si nosotros sabemos que no hemos cultivado una vida devocional que nos haga creer en Jesús como debiéramos, deberíamos ser francos con él y decir, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Ahora, el versículo 21. Si usted se da cuenta aquí, en varias versiones no aparece. Por cierto, aquí en la quinta columna, en realidad está duplicado lo que está en el versículo 20 por un error, digámoslo así, digital acá. Pero el versículo 21 también aquí en la palabra de Dios para todos debería aparecer, o no aparece en las versiones impresas, así como está vacío acá. Y voy a mencionar un poquito por qué. Solo está en la versión Reina Valera y usted ve en la última, que es la versión King James. Estas son versiones antiguas que usaron lo que antes se llamaba, bueno, se sigue llamando así, ¿verdad? Pero era la versión base para las traducciones bíblicas, que es lo que se conoce como el Textus Receptus. Después del Textus Receptus, que eran los documentos que tenían hasta cierta época, se han hecho nuevos descubrimientos, los rollos del Mar Muerto, y han encontrado que este pasaje no aparece en los manuscritos más antiguos. Hay un principio de traducción bíblica, no voy a entrar tan en detalle en eso porque este es un estudio inductivo y no es un estudio temático, aunque no podemos quedar mucho tiempo en un solo tema, pero el principio de traducción bíblica es, entre más antiguo podamos tener un documento original, se llama manuscrito, ¿verdad? Es más confiable. O sea, entre más cerca pudiera estar esa copia, porque de plano los originales no están, fue hace tanto tiempo, pero hay unas copias del siglo I, ¿verdad? De algunas del año, cerca del año 70, o sea, imagínense cuánto tiene eso. Y entre más antiguas son, se dice que son más confiables. ¿Por qué? Porque tenían menos oportunidad o menos chance de que alguien por algún error involuntario quitara una parte o añadiera algo a lo que estaba escrito. Entonces resulta que los manuscritos más antiguos que ahora se tienen, que eran más antiguos que los que usaban en el texto Receptus, la mayoría de manuscritos más antiguos no incluyen este pasaje. Cuando dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Eso, la mayoría de estudiosos de la Biblia dicen esto fue una añadidura posterior que no forma parte del texto. Ahora, ¿es porque esté mal? No, pero no es necesariamente para decir, bueno, es que usted, si usted no ayuna, no puede sacar este tipo de espíritus. No, eso es lo que estaría diciendo si este pasaje fuera verdaderamente parte del texto. Y no es así. Lo que sí dice, interesante, lo que sí dice eh, Lucas, pues Marcos, déjame ver, un segundito, 29, es Marcos.
Marcos sí lo dice y está en unos escritos más antiguos. Dice, mejor se lo leo, un segundito, solo estoy viendo en qué parte de Marcos está. Bueno, Marcos 9:14. Vamos a ponerlo acá, rapidito. Porque algunos dicen, pero ¿por qué le quitaron a la Biblia una parte? No, no se le ha quitado nada. Es que, y por cierto, en algunas Biblias aparece el texto, pero aparece entre unos corchetes, indicando que los manuscritos más antiguos no contienen ese versículo o ese grupo de versículos. Sí. Aquí también, miren, Marcos dice, este género no puede salir sino con oración y ayuno. Lo que aquí ha sido aparentemente añadido es la palabra ayuno. En algunos manuscritos sí aparece la palabra con oración. O sea, es importante y para este tipo de casos y cosas que alguien no se vaya a meter a este tipo de ministerio sin que tenga un respaldo de oración, conocer a Dios y la voluntad de Dios. Hay un pasaje en interesante ahí en el libro de Hechos donde unas personas se ponen a reprender a unos demonios y los demonios le contestan y le dicen, porque ellos decían en el nombre de Jesús del que predica Pablo. Y estos le dicen, bueno, Jesús conocemos y Pablo hemos oído, pero ustedes quiénes son. Y dice que los golpearon y se tuvieron que ir huyendo. O sea, no es para meternos miedo porque Jesús nos ha dado autoridad, pero sí es un asunto más serio, ¿no? Así, para tomar en cuenta. Ok, dijimos que íbamos a subdividir en tres porciones. Ahorita vamos a la segunda porción, que es corta, que dice Mateo 17, 22 y 23. Déjenme ver si hice el cambio aquí. Ah, sí, sí, ok. Dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Algo que dice los pasajes paralelos en otros de los evangelios, en Marcos y en Lucas, déjeme ver, Mateo solo leímos que decía que se habían entristecido, pero en Marcos se encarga de decirnos, de la narrativa de Marcos, de que ellos en realidad no entendían qué significaba esto de que tendría que sufrir y resucitar al tercer día. O sea, para este momento, y eso que no es la primera vez que Jesús se lo dice, ya es la tercera, creo, que les está anunciando. Recuerde que Jesús fue por etapas llevando a los discípulos a mayor compromiso, a un mayor entendimiento. Y unos capítulos anteriores de lo que estamos leyendo, finalmente Pedro puede responder, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice, bienaventurado, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, ¿verdad? Como quien dice, bueno, ahora este punto sí ya lo entienden, vamos a pasar al siguiente. El Hijo del Hombre tiene que ser martirizado por los líderes y tiene que morir y ahora le está diciendo, pero va a resucitar al tercer día y no entiende. Es más, Pedro reacciona mal. Entonces, Jesús está en este momento de su ministerio, no es tanto en esta parte de lo que vamos a leer al final del capítulo 17 hacia adelante, ya no va a ser tanto el ministerio hacia las multitudes, sino que ahora dedica mucho tiempo a estar con sus discípulos y enseñarles y establecerlos firmemente. No es tanto un ministerio tan público, sino que muchas de las cosas que van a pasar alrededor de toda esta narrativa tiene que ver con que él está mayormente con sus discípulos explicándoles cosas. Por eso es que dice acá, cuando llegaron a la casa le preguntaron, ¿y por qué nosotros no pudimos? Eso no lo preguntaron en público, lo preguntaron aquí también por vergüenza de los discípulos, ¿no? Eh, y entonces Jesús en la casa les dice, porque no tienen fe. Eso es lo que leímos que decía en el griego y que lastimosamente ha sido traducido por vuestra poca fe.
¿verdad? Por eso es que a veces no se termina de entender cuando les dice entonces, si ustedes tuvieran un poquito de fe. Algunos que decían, pues no tenían ni siquiera ese grano de mostaza. No, es que no tenían nada. Eso es lo que dice el griego, ¿verdad? Muy bien. Estando reunidos en Galilea, estoy leyendo la tercera columna, NBI, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y los discípulos se entristecían. No entendían, pero obviamente, particularmente es que no entendían esto de va a resucitar al tercer día. No es que no entendieran que iba a morir. Por cuanto él dijo que iba a morir, se pusieron tristes, como dice acá, y no poco tristes, dice se entristecieron en gran manera, tenían un profundo dolor. Estudiemos la última porción que tenemos para hoy. Este es interesante, versículos 24 al 27. Y dice de esta manera, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Y él dijo, sí. Y al entrar él en la casa, Jesús le habló primero. Claro que Pedro se le iba a acercar para decirle qué estaba pasando, pero Jesús lo aborda primero y dice, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los impuestos o los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió diciendo, de los extraños. Jesús le dijo, bueno, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Vamos a ver, esta porción es interesante y aquí hay unos datos que hay que mencionar colaterales. Versículos 4 en adelante, ¿no? Sí. Déjame ver una cosita más acá. Pues sí, este pasaje solo aparece básicamente sí, en Mateo. El Evangelio de Marcos solo dice que llegaron a Capernaum y se pasa al siguiente capítulo, que es el que vamos a leer la otra semana, iniciar la lectura y estudio la otra semana, que es el capítulo 18. O sea que esta narrativa solamente la hace Mateo. Así que vamos a quedarnos aquí con la narrativa. Cuando llegaron a Capernaum, usted se recuerda que Capernaum fue básicamente el centro de operaciones de Jesucristo durante un buen tiempo. Ahí, ahí vivía, ahí residía, y entonces eh, de ahí se movía a varios otros lugares. De ahí era, bueno, ahí vivía también Pedro, no había nacido ahí, pero ahí residía Pedro. Dice, los que cobraban el impuesto del templo, dice en la NBI. Dice acá los que cobraban los 2 dracmas. Vamos a ver cómo lo dice. Cuando llegaron a Capernaum, la cuarta columna, los cobradores del impuesto del templo se acercaron. Déjenme ver una cosa más. Entraron a Capernaum, recaudaban los impuestos del templo, ¿sí? Pero en inglés, perdón, en el griego, llegaron a Capernaum y llegaron los que recibían el tributo o impuesto en moneda. Eh, Déjenme ver un segundito más. Ujú. ¿De dónde sale esta palabra de los 2 dracmas? Bueno, los dracmas eran una moneda que era común en ese tiempo, en ese momento. Eh,
Y este no es un impuesto romano, vea pues. Y por eso va a tener, con esto que vamos a mencionar, va a tener sentido lo que Jesús acaba de explicar a Pedro respecto cuando le dice de quién cobran los impuestos y no sé cuánto, ¿verdad? Porque si fuera un impuesto romano, eh, Jesús no iba a, a poner en duda que tenemos que dar al César lo que es del César, lo que es de Dios. Eso fue lo que él dijo, ¿verdad? Si eso nos toca, hay que pagar los impuestos y tributos y darle a Dios también lo que es de Dios. Nuestros diezmos, nuestras ofrendas voluntarias al Señor, ¿verdad? Ok, pero este es un impuesto que estaba establecido para todos los varones mayores de 20 años, que consistía básicamente en dos monedas de dracma. En este momento no vamos a hacer la equivalencia a cuánto era, en realidad era muy poco y se daba una vez al año. Era un impuesto para el funcionamiento del templo, o sea, era un impuesto religioso, ¿verdad? No era un impuesto romano. Los romanos tenían muchísimos impuestos y obviamente a cualquier judío le molestaba eso. ¿Por qué? Porque ellos estaban dominados en este momento por los romanos, ¿verdad? Pero este era un impuesto judío, digámoslo así, religioso. Era poco dinero una vez al año, dos monedas de dracma por cada persona. La palabra griega tiene que ver justamente con ese tipo de moneda. Significa didracmón. Di viene de dos o de doble. O sea, significa dos dracmas. Un doble dracma era un impuesto del templo. Había sido establecido años antes, ¿no? Entonces dice que llegaron estas personas que cobraban este impuesto y le preguntan a Pedro. Ahora, la pregunta es interesante porque tiene un sentido de negación. O sea, ellos no preguntaron, escucha esto que voy a decir, ¿su maestro paga el impuesto? Esa es una pregunta. Pero ellos dijeron, su maestro no paga el impuesto. Están preguntando, no están afirmando, pero hay una negativa ahí. Están en medio de la pregunta va una acusación inmersa. Su maestro no paga los dos dracmas, o sea, no cumple con lo que está establecido. Y aquí viene un punto importante, porque nosotros los cristianos debemos ser ejemplo de una vida devota, pero una vida recta y justa en todos los ámbitos de la vida, en todos, en todos. No hay excepción de ninguno. Que yo soy una cosa en mi casa y soy otra cosa cuando estoy jugando fútbol, ahí se me sale el mal carácter, como dicen popularmente algunos, se me sale el mono ahí, ¿verdad? No, 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 no puede ser así. O sea, debemos ser integrales y ser un reflejo de Cristo en todo lugar. Entonces, respecto de nuestras responsabilidades civiles, la Biblia dice que nosotros no debemos deber nada a nadie, pero no solo en el sentido de tener deudas con otras personas. Dice también al que impuesto, impuesto, al que tributo, impuesto. O sea, nosotros deberíamos ser gente que fuera ejemplo de cumplir con nuestras responsabilidades civiles. Si es así establecido en el país y en el lugar donde Dios nos puso o donde actualmente estamos viviendo, los cristianos deberíamos cumplir todas esas cosas. Eso es parte de lo que está aquí implícito, ¿verdad? Pero a Jesús lo están acusando aquí. En medio de la pregunta lo están acusando. Su maestro no paga el impuesto del templo, o sea, no paga los dos dracmas. Están preguntando, pero están en un sentido, si usted ya vio, están afirmando que no lo paga. Y Pedro dice, sí, sí lo paga. O simplemente contestó, sí. Ya para este momento Jesús tendría unos 32 o 33 años y como dije, este impuesto era para, hasta donde recuerdo, era para personas mayores de 20 años, o sea que año con año él tenía que cumplir con esto.
Pero él aprovecha este momento, Jesús aprovecha este momento para dejarle una lección extra a Pedro. Veamos qué fue lo que pasa. Pedro entra a la casa de plano a contarle a Jesús, ¿verdad? Mira, vinieron a cobrar el impuesto. Aquí en la casa, por ejemplo, algunos servicios como de extracción de basura pasa un delegado del servicio que pagamos una vez al mes. Y entonces ya sabemos nosotros que hay que tener ahí el dinero en efectivo y él nos deja el recibo y, ¿verdad? Eh, Viene un cobrador, eso es lo que estoy diciendo. Y entonces ya todos sabemos que cuando él, aquí tenemos un timbre, pero casi nadie sabe que ahí está, ni nadie lo usa. Y entonces él sí toca el timbre y ya sabemos que es el día de pago y entonces hay que sacarle el dinero. Yo dejo el dinero en un lugar, mi familia lo toma y lo paga, si yo no estoy aquí en la casa. Entonces estos cobradores andaban por ahí. Y Pedro va a entrar a donde está Jesús a decirle, mira, vinieron a cobrar el impuesto del templo. Pero antes de que él le diga, Jesús ya sabe. Y entonces, como dije, aprovecha para dejarle una gran lección a Pedro. Dice, al entrar Pedro en casa, se adelantó Jesús a preguntarle, ¿tú qué opinas, Simón? Aquí viene la lección, ¿no? Los reyes de la tierra, ¿a quienes cobran tributos e impuestos? ¿A los suyos o a los demás? Y vuelvo a aclarar, este no era un impuesto romano, era un impuesto de los religiosos. Entonces, también tiene una mayor implicación por cuanto, como dice en otro pasaje, alguien mayor que el templo está aquí, que fue el creador de todas las cosas, Jesús encarnado. Pero Jesús le está llevando a reflexionar a Pedro, ¿verdad? O sea, les debían cobrar a los que no son de casa, pero dice, ¿a quiénes cobran tributos e impuestos? Y aquí hay dos, igual que nos tenemos nosotros naturalmente, hay varios tipos de impuestos. Por ejemplo, en Guatemala se paga a la municipalidad de cada lugar un pago anual de lo que se llama el boleto de ornato, una contribución que se hace, pero no es voluntaria, sino que todos los que trabajamos tenemos ahí una tabla, dependiendo de cuánto uno gana, tiene que pagar cierta cantidad para ayudar al ornato del municipio, ¿verdad? Entonces hay tributos, hay impuestos, hay, bueno, técnicamente en derecho y en temas de auditores, de auditoría, hay otros tipos de contribuciones. Por eso a veces se pone así, impuestos, tributos y contribuciones. ¿A quiénes les cobran? ¿A los suyos o a los demás? Dice, ¿a sus hijos o a los extraños? Mire cómo lo dicen estas dos versiones parafraseadas. ¿A su propia gente o a la gente que han conquistado? Este está bonito. Porque el sentido es, yo no le voy a cobrar impuestos a mi pueblo, sino que si tengo otros lugares conquistados, se convierten en vasallos y tienen que tributar para mantenerlos. Esa era parte de la mentalidad de ese tiempo de conquista, poner bajo nuestro señorío a otros lugares para que estas personas mantuvieran al reinado. Y por cierto, en muchas ocasiones no era necesariamente para el reino, sino que realmente era para el rey y su familia. Ok, cierro el paréntesis este y sigo mencionando. Pedro dice a los demás, o sea, a los extraños, o sea, a los de afuera, los que han conquistado. Entonces los suyos están exentos, le dijo Jesús. O sea, los que son de casa, los hijos están exentos. Es una deducción, ¿no? Pero Jesús dice, pero para no escandalizar o no ofenderles a los religiosos, ¿verdad? Porque los religiosos eran los que cobraban el impuesto del templo. Ah, vamos a ver la palabra ofender aquí, sí. Dice, es la palabra, de donde viene la palabra escándalo o escandalizo. Por eso es que
aquí en la versión Palabra de Dios para Todos, en la quinta columna, dice, pero como nosotros no queremos que haga un escándalo, ve al lago y... ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que le dice Jesús? Esto es bien interesante. Y si lo hizo así en otra oportunidad, no narra la escritura, pero en esta oportunidad Jesús tiene una manera de proveerse para pagar el impuesto. Como dije, no hay otra narrativa de qué pasó en los años anteriores y cómo lo pagó. Como le dije, algunos estudiosos dicen que no era muy caro. Era anual y tampoco era muy caro. Eran 2 monedas de dracma. Dice, vete al lago y echa el anzuelo. Algunos ven acá una cosa interesante, que ellos eran pescadores. Cuando digo ellos, eran varios de los discípulos. Las primeras 2 parejas de discípulos que Jesús llamó estaban justamente pescando. Pedro y su hermano y Juan y su hermano eran pescadores. Pero la mayoría de pesca que ellos hacían era con redes, porque necesitaban sacar buena cantidad de pez para vender y mantenerse ellos. O sea, en este momento a tratar de subsistir solamente por la pesca con anzuelo, que tiene que ser uno por uno ¿verdad? Es mucho más complicado, pero no es que no conocieran esa técnica, no. No era necesariamente lo que hacían todos los días, pero sí sabían cómo pescar con anzuelo. El tema es que con anzuelo solo se agarra de uno en uno los peces. En cambio, con una red se agarran muchos y por cierto también se agarran otras especies u otras cosas que uno no necesariamente quiere y hay que seleccionar incluso peces muy pequeños, etcétera. En algunos lugares hay restricciones del tamaño de peces que se pueden sacar. ¿Verdad? En los Estados Unidos hay temporadas de pesca y de caza y ponen cierto tamaño de pez para que solamente los peces adultos puedan ser pescados, los más pequeños permanecen en el lago, río o en el lugar, ¿verdad? Para proteger la especie. Entonces estos pescadores eran expertos, pero en pescar con red. Pero Jesús le dice, toma el anzuelo y ve a pescar. Quiero que vayas a pescar un pez en particular, ¿verdad? Saca el primer pez que pique, estoy leyendo la versión NBI, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Toma esa moneda y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo. Interesante que Jesús no solo envía a Pedro a que vaya a traer algo que va a servir para pagar el impuesto de Jesús, sino también el de Pedro. Y hace unos días estaba pensando, y creo que está implícito en esto que está narrando aquí. El Señor tiene muchas formas de proveernos. Una de las formas de proveernos es a través del trabajo esforzado y el trabajo. Todo trabajo dignifica al hombre, cualquier trabajo, pero obviamente requiere esfuerzo y diligencia. Dios bendice al diligente, recuerda eso siempre. Entonces, Jesús no le dice a Pedro, mira, aquí está para pagar el tuyo y el mío. No, le pone un trabajo. ¿Cómo nos va a proveer Dios para nuestras necesidades? Dios puede hacerlo de muchas maneras. De hecho, hace unas semanas vimos que Él podría multiplicar los panes y los peces y alimentar miles de personas. Pero no siempre actúa así. Algunas veces nos va a decir, ok, trabaja diligentemente, ve a pescar. O sea, Pedro sí tuvo que hacer algo y ese algo sirvió para pagar el impuesto de Jesús, pero también el impuesto de Pedro. Pero no le dijo a Pedro, quédate sentado ahí y del cielo va a caer una moneda, perdón el ejemplo, pero en este caso pone a Pedro a hacer algo. Y eso es la forma más normal en que Jesús nos provee. Nos bendice con un trabajo, espera que nosotros seamos diligentes, esforzados, y nos va a alcanzar ese trabajo para pagar nuestro impuesto y el de Jesús. Hay gente que dice, no, es que yo no pago impuestos porque no me alcanza, o incluso dicen algunos, no pago impuestos porque todos se lo roban. ¿Sabe qué?
nosotros somos responsables delante de Dios de cumplir con todas las leyes del país donde nos puso y de pagar todos los impuestos a los cuales estamos sujetos. Si creemos que Jesús es nuestro proveedor y hacer las cosas en orden, vamos a dar al César lo que es del César, y escucha esta parte también, vamos a dar a Dios lo que es de Dios. Si nosotros somos diligentes y esforzados, queremos hacer las cosas en orden, vamos a pagar todas nuestras responsabilidades civiles de voy a comprar algo y aquí en Guatemala hay un impuesto que se llama impuesto al valor agregado o IVA, y en muchos lugares le preguntan a uno, ¿quiere pagar IVA o no? Y la gente por tratar de ahorrarse unos centavos dice, no, no quiero factura. Pero somos llamados a ser ejemplo, y si realmente le creemos a Dios de que Él es nuestro proveedor y que a través de nuestro trabajo diligente vamos a poder cumplir las dos responsabilidades que Jesús habló en esa ocasión, darle al César lo que es del César, nuestros impuestos, contribuciones y tributos, y darle a Dios lo que es de Dios, nuestros diezmos y nuestras ofrendas, si le creemos al Señor. Dios nos ha provisto, o en un momento que usted esté sin trabajo, Dios te puede proveer de un trabajo para que tú seas esforzado y puedas cumplir a Dios y a los hombres lo que hay que cumplir. Entonces dice en la versión Reina Valera, hallarás un estatero. Déjeme ver si aquí se menciona. Sí, justamente aquí la palabra que en griego que se usa, se recuerda que dice, aquí están los que cobran los 2 dracmas. En el griego decía 2 dracmas. Y aquí en el griego dice estatero. Era otro tipo de moneda. Y qué casualidad, ¿no? Esa moneda alcanzaba para pagar los 2 dracmas de Jesús más los 2 dracmas de Pedro. O sea, un estatero era el equivalente a 4 dracmas. Ahora, la otra cosa es, qué casualidad, ¿no? Que el pez se lo tragó. Los peces suelen tragarse cosas que brillan. Por eso los anzuelos a veces son así brillantes, le llaman la atención y pican con eso. Pues este pez, alguien tiró o botó a algún estatero y el pez le llamó la atención, abrió su boca y se lo tragó. Qué casualidad que, digo esto de manera irónica y sarcástica, ¿no? Que el pez que Pedro va y saca con el anzuelo, uno en particular, él solo uno agarró, no agarró un montón y empezó a buscarle en la boca, agarró uno. Qué casualidad, de nuevo sarcásticamente, que ese era el pez que Jesús ya había preparado. O sea, Dios tiene una forma sobrenatural de proveernos y lo puede hacer con nosotros o sin nosotros, pero también tiene una forma sobrenatural de hacerlo mediante el trabajo esforzado. Eso creo que es una gran lección que el Señor nos da aquí, eh, de esta pequeña historia. Entonces toma el estatero y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo. Era justo lo que necesitaba, ¿verdad? Dice en la versión Palabra de Dios para Todos, porque aquí viene el tema también que a veces mencionamos respecto a las traducciones. Si yo solo leo la versión Reina Valera y dice, bueno, y llegaron los que cobraban los 2 dracmas. No dice que era el impuesto del templo. Y uno se queda, bueno, ¿para qué eran esos? ¿Qué era un dracma? ¿Y para qué servía? ¿Era para los romanos o era para, ¿verdad? Se puede quedar con muchas. Los dracmas ya no los usamos en este tiempo, tal vez alguna vez por ahí los oí mencionar, pero saber qué son y cuánto valían. Y aquí dice, encontrarás un pez que tiene un estatero adentro. ¿Qué es un estatero? Algunas versiones mm, más parafraseadas, se llama eso, ¿verdad? En versión paráfrasis, más populares, en un lenguaje más popular y actual lo que usamos, a veces nos sirve para entender un poco mejor el contexto. Entonces, por ejemplo, de la quinta columna, voy a regresar un poco ahí arriba. Dice,
Ah, vamos a ver. Se le acercaron a Pedro unos hombres que recaudaban el impuesto del templo. En el griego no dice que fuera el impuesto del templo. ¿Cómo? ¿Por qué ponen ellos acá el impuesto del templo? Porque está mencionando lo que cobraban los 2 dracmas. Y leyendo un poco la historia, se sabe que los 2 dracmas eran un impuesto local del templo, no para los romanos. Y mire cómo lo dicen en el final. Con eso voy a ir cerrando. Pero como nosotros no queremos que haga un escándalo, ve al lago y pesca con anzuelo. Abre la boca al primer pescado que pesques y ahí encontrarás una moneda de 4 dracmas. Como allá arriba habían dicho dracmas, que les habían llegado a cobrar los 2 dracmas, mantuvieron eso, pero aquí en lugar de decir estatero, mencionan esto, una moneda de 4 dracmas. Ah, ahora ya entendí. 2 para Jesús y 2 para Cabal. Llévala y dáselo a los que cobran impuestos. Ese dinero pagará tu impuesto y el mío. Entonces, creo que hay un buen balance entre poder uno, por eso lo hacemos de esta manera en este estudio, comparamos varias versiones. Eh, yo en mi lectura personal eh, tengo un proyecto desde hace ya varios años que lo retomé porque antes lo había hecho, pero lo había dejado de hacer, de leer la Biblia completa en un año. Sí se puede hacer si usted dedicara 15 minutos al día. Con 15 minutos que le dedicara a la lectura, usted puede leer toda la Biblia completa, de pasta a pasta, en un año. Ok, pero el comentario es este. Un año leí la versión Reina Valera. Al siguiente año leí la versión NBI. Por cierto, ahorita me estaba entrando la inquietud de ver si este año que viene, porque este año ya voy avanzado, ¿no? Con mi lectura y estoy leyendo la nueva traducción viviente este año 2026. Estaba pensando si el otro año 2027 pudiera leer la Biblia textual, que es una Biblia muy, muy bonita, una versión bastante formal, se puede llamar, pero con un lenguaje un poco más ampliado en algunas cosas. Entonces, algunos dicen, no, es que algunas versiones parafraseadas, como que la espada del Señor, que es la palabra de Dios, como que esta no tuviera mucho filo. No, lo que tratan de hacerlo es poner en un lenguaje muy coloquial y muy popular para que cualquiera hoy en día pudiera entender, ¿verdad? Muy bien, vamos a saludar a las personas que estuvieron con nosotros, a Christopher Acevedo y a su mamá, Silvia Carolina Acevedo. Gracias por estar con nosotros hoy. Gracias por tus saludos, Silvita. Y eh, vamos a saludar también a Chusita, que estaba con nosotros en el Zoom. Quiero invitarlos a que lean la primera parte del capítulo 18. La otra semana vamos a tener el estudio de la primera parte del capítulo 18. Y les anuncio de una vez, la siguiente semana, que es la semana llamada Semana Santa, no vamos a tener estudio, vamos a tener una pausa y regresamos eh, el primer miércoles de abril con la segunda parte del capítulo 18. Así que la otra semana vamos a estudiar el capítulo 18, la primera parte, y dejamos la conclusión para eh, posterior al feriado de la Semana Santa. Que el Señor los bendiga, que estén muy bien. Despedimos nuestra transmisión de hoy por la noche.